Hola hermanos y amigos, el día de hoy les traigo un testimonio realmente impactante sobre una familia musulmana de Irán que en una misma noche diferentes miembros de la familia tuvieron el mismo sueño y al despertar y contárselo, entre ellos empezaron a llorar y se convirtieron a Jesucristo. Esto es realmente impactante porque es una de las señales de tiempos finales. Antes de empezar con este testimonio de mostrártelo, quiero comentarte algo. Este es el mundo musulmán. Actualmente existen cerca de 1.900 millones de musulmanes, lo que representa el 24% de la población mundial. Es una cifra bastante importante. De hecho, existen más musulmanes que católicos. Actualmente se han registrado 1.390 millones de católicos, muy por debajo de los casi 2 billones de musulmanes en el mundo. Dentro de los musulmanes existen tres categorías o tres grupos principales. Los países que están dibujados en verde son los países suníes, que representan del 87 al 90% de los musulmanes. Los países dibujados en rojo, como por ejemplo Irán e Irak, representan a los países chiitas, que son de entre un 10 a un 13%. Y finalmente los musulmanes ibadíes, dibujados en azul, que principalmente se encuentran en Omán. Existen alrededor de 45 países musulmanes. Y el Señor Jesús se está revelando en sueños y visiones a cientos, si no es que miles de musulmanes elegidos suyos en todo el mundo, y les está mostrando que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Esto es asombroso. Nos llega a cuentagotas los milagros y maravillas y prodigios que el Señor Jesús está haciendo para atraer a muchos árabes hacia Él y sacarlos del Islam. Conocemos bien lo que el Espíritu Santo está haciendo en Occidente, tanto en América como en Europa, pero desconocemos la mayoría de lo que el Señor Jesús y el Espíritu Santo está haciendo en otros continentes, en Asia, en África, en Oceanía. Y esta información nos llega a cuentagotas porque en la mayoría de los países donde Jesús se revela en sueños y visiones y trae a la salvación a mucho pueblo, es pena de muerte seguir a Jesús, está prohibido el cristianismo o es cárcel, hay persecución. Por el temor a la persecución, muchas veces estos testimonios no se graban. Y nos llega a nosotros en Occidente muy poco de la información de las cosas gloriosas que el Señor Jesús está haciendo para que se termine de completar el número de los que han de ser salvos. Vamos a ver el siguiente testimonio. Yo soy de Irán. Irán es un país musulmán islámico al momento, y yo crecí en una familia musulmana en el suroeste de Irán. Y como otros musulmanes, yo oraba o rezaba 5 veces al día, y sabía que el nombre de Dios era Alá. Y llegué a este punto a los 17 años de edad. Aquí empezó mi viaje con Jesús en esta edad. Como un musulmán, yo oraba en árabe, porque Alá es árabe. Y eso es bueno, tú sabes, él entiende árabe. Incluso se nos dijo que podíamos llegar al cielo siendo persas, aunque habláramos persa, pero aprenderíamos árabe en un curso de 6 meses y después podríamos hablar con Alá. Pero disculpen, nosotros creíamos lo que se nos decía, lo que se nos enseñaba, porque había un espíritu de miedo. Detrás del Islam hay un espíritu de miedo. Y yo oraba como otros musulmanes, 5 veces al día. Y un día yo dije, yo estaba postrando mi cabeza en el piso, en el suelo, mi cabeza en el piso y también mis rodillas postradas. Y yo recitaba cierta oración árabe del Corán en árabe. Y mi cabeza estaba en el suelo. Y una revelación vino a mi mente, y una pregunta: ¿por qué Dios me está pidiendo que le hable en un idioma que yo no sé? Si tú eres Dios, debes conocer que yo soy persa.
Y esto da risa, pero así es. Y yo le pregunté y le dije, si tú eres Dios, debes saber que yo no soy árabe. ¿Por qué esperas que yo te hable en otro idioma que yo no sé? ¿Y por qué me haces repetir las mismas cosas todos los días? Y cuando la revelación vino a mi mente, yo dije, oh, eso es tonto, ya no voy a orar más. Pero yo le dije a Dios, si tú estás vivo, Dios, revélate a mí, muéstrate a mí. Y 7 días después de eso, yo ya no estaba orando a Alá más, yo estaba esperando para Dios, a un Dios vivo que se me mostrara a mí mismo. Yo tuve un sueño de Jesucristo. Pero no solo yo, mi mamá y mi hermana, en la misma noche, tuvimos el mismo sueño de Jesucristo. Y Jesús, con 2 papeles blancos, vino a mi mamá y le dijo, mi mamá, María, yo soy Jesucristo. Toma estos 2 papeles blancos y pásaselos a Anin y al-Ham. Es mi hermana y yo. Y nosotros estábamos detrás de mi mamá y mi mamá los tomó y nos los pasó. Cuando se dio la vuelta hacia Jesús, yo desperté y eran las 5 de la mañana. Y yo dije, ¿qué está pasando? Yo, como musulmán sabes quién es Jesús, crees que él es un profeta. Un buen profeta, un profeta de amor. Eso es lo que nos dicen. Y yo dije, ¿qué decían esos 2 papeles? Y mientras yo estaba pensando en eso, yo escuché a mi mamá y a mi hermana llorando en el otro cuarto. Y yo corrí hacia ellas y les dije, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué están llorando a esta hora? Y dijeron, tuvimos un sueño de Jesús. ¿En serio? Y ellas dijeron, sí. Yo también tuve un sueño de Jesús. Por favor, compártanmelo. Y cuando me lo compartieron, yo me postré en mis rodillas y me uní a ellas en llanto. No sé por cuánto tiempo, pero yo lloré y dije, Dios, ¿qué es lo que nos quieres mostrar? Pero nosotros no teníamos información del cristianismo. La Biblia no es un libro que se vende en las librerías en Irán. No puedes encontrar una Biblia, pero la historia no terminó ahí. Dios no nos dejó a este punto. 5 horas después de eso, a las 10 de la mañana, uno de nuestros amigos tocó la puerta. Y él entró. Y puso una Biblia en persa en la mesa. Y nos dijo, yo fui enviado por Dios para compartirles esta palabra con ustedes. Yo les quiero decir, Jesús no solo es un profeta. Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios, quien se hizo carne, Él vino, dejó el cielo y murió en la cruz por ustedes y por mí. Y todos los que crean en Él serán perdonados. Y mi mamá lo detuvo y él dijo, ¿por qué no nos compartes esto? ¿Por qué no nos dijiste esto si te conocemos desde hace 5 años? Y él dijo, yo tuve que venir hoy. Y mi mamá dijo, ¿nosotros no tuvimos el mismo sueño de Jesucristo esta noche? ¿A qué te refieres? Díganme. Mi hija, mi hijo y yo, ¿no tuvimos el mismo sueño de Jesús? ¿Y ahora nos estás viniendo a hablar de Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Es en serio? ¿Cuál fue el sueño? Y mi mamá le compartió el sueño y él se postró sobre sus rodillas y lloró por media hora. Él estaba lamentándose. Ustedes a las 5 de la mañana se despertaron, tuvieron ese sueño y escucharon la voz de Jesús en su cuarto y me dijo que yo viniera y les tomara la palabra y viniera a esta casa y ahora que ustedes estaban listos para escucharme hoy. El Dios que tú y yo servimos es un Dios vivo. Incluso en la conciencia, denles aplausos a Él, alabanza a Él, alabanza a Él. Con aplausos. Él la merece. Porque hoy Dios, al que adoramos, está viniendo a las vidas de las personas, incluso en los países en los que el cristianismo está prohibido. Hermanos y amigos, esto es una realidad. Estamos en tiempos finales y el Señor Jesús se le está revelando a cientos o miles de árabes musulmanes en todo el mundo. Los está sacando del Islam y les está mostrando la verdad. Cuán glorioso es lo que nuestro Dios está haciendo en medio de las naciones.
Está completando el número de los que han de ser salvos. Los está uniendo al cuerpo de Cristo. Yo estoy impactado, estremecido con este testimonio. Jesucristo está vivo, Jesús es real, y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó en amor para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Muchas veces, en nuestro contexto y circunstancias de nuestra vida, estamos acostumbrados a lo que es Occidente, refiriéndome a América y a Europa, pero desconocemos la cultura oriental, la cultura africana, desconocemos lo que ocurre en las islas del Pacífico, en Oceanía. Ciertamente el Señor Jesús ama a la humanidad y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que procedan a la fe en Jesucristo para que puedan venir a la salvación. Es hermoso lo que nuestro Dios está haciendo. Acuérdate de los cristianos perseguidos en los países musulmanes. Debes de saber que en la mayoría de los países coloreados en este mapa hay pena de muerte por seguir a Jesús. Por ejemplo, si un musulmán en Arabia Saudita, en este país central, donde está la Meca, el lugar más sagrado para los musulmanes, donde está la Kaaba, esa piedra negra que le dan vueltas, si un musulmán se convierte a Jesucristo, es decapitación. Le consideran un delito de apostasía. En Irán, si alguien se convierte a Jesucristo, puede ser ahorcado. Y en otras naciones musulmanas los matan, los queman, los apedrean, los decapitan, pierden su hogar, son perseguidos. Muchos árabes que se convierten a Jesucristo huyen a Reino Unido para escapar de las amenazas de muerte de sus mismos familiares. Ellos tienen que pagar un grande y alto precio por seguir al Señor Jesús. Pero Jesús dijo, quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Me gozo al ver este testimonio. Me gozo ver lo que mi Dios está haciendo entre las naciones. Sigamos orando para que más y más y más personas vengan a la salvación que es en Cristo Jesús y entren al reino de los cielos, a la vida eterna. Gloria al Señor Jesús por su hermosa obra redentora en la cruz que derramó su sangre preciosa para salvarte a ti y a mí, para quitar nuestro pecado y lavarnos. Y tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes por medio de la fe. Gloria al Señor Jesús. Es hermoso lo que nuestro Dios hace en medio de las naciones. Yo quedé impactado con este testimonio. ¿Y tú?